política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Erradicar la violencia, el CCH Azcapotzalco será la tumba del porrismo o fuera porros de la UNAM, fueron algunas de las consignas que se escucharon al unísono durante la manifestación que congregó a miles de estudiantes para protestar por los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de septiembre frente a la rectoría de la UNAM. Una marcha sin precedentes, alumnos y alumnas de facultades, colegios de ciencias y humanidades, preparatorias y otras instituciones académicas, Politécnico, la UAM, marcharon en unidad para demandar erradicar la violencia y el porrismo de los planteles educativos. Una manifestación de alumnos del CCH Azcapotzalco que solicitaban la asignación de profesores para todos los grupos, entre otros temas, derivó en un enfrentamiento con porros de ese mismo plantel frente a las oficinas de rectoría. Al menos 6 alumnos resultaron heridos, 2 de ellos se reportaron como graves. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grau, dijo que se encontraban identificados los agresores que pertenecían a grupos conocidos como el 32 del CCH Azcapotzalco, 3 de marzo del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y otras organizaciones de vándalos conocidos como grupos porriles. Dijo que por estos hechos 18 alumnos habían sido expulsados y ya se habían presentado las denuncias correspondientes. Las denuncias de los hechos ya fueron presentadas a la Procuraduría y se procederá sin miramientos ante quienes resulten responsables de estos actos. Tenemos algunas evidencias que orientan a pensar que entre los agresores se encuentran grupos conocidos como el 32 del CCH Azcapotzalco, el 3 de marzo del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y otras organizaciones de vándalos, también conocidos como grupos porriles, que al servicio de intereses externos a nuestra universidad han asolado nuestras instalaciones en el bachillerato y que hoy vemos penosamente volver a aparecer. La directora del CCH Azcapotzalco, María Guadalupe Márquez Cárdenas, presentó su renuncia al cargo ya que arrastraba las inconformidades de la comunidad estudiantil y más tarde el jefe de seguridad de la UNAM, Teófilo Licona, fue suspendido para investigar su presunta relación con grupos porriles. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, ofreció apoyar a la rectoría de la UNAM para investigar todos los hechos violentos registrados frente a la rectoría y aseguró que hubo toda una planeación y coordinación de los agresores. Yo no podría señalar grupos de choque, lo que sí puedo señalar es la existencia de varios autobuses y 2 vehículos particulares en donde existió un acuerdo previo para ingresar a las instalaciones y para generar este tema de agresiones. Al menos 40 dependencias y planteles se sumaron a un paro de labores académicas en respuesta a la presencia de grupos porriles que existen en diversas instituciones académicas del país. Actualmente la mayoría de estos planteles ya levantaron el paro. En una asamblea general realizada el pasado fin de semana y que mostró el músculo de los universitarios, se solicitaron a las autoridades universitarias, entre otros temas, la lucha por una auténtica educación pública y gratuita para todos, contra la violencia y el porrismo y la privatización de la educación, la solidaridad con movimientos sociales y coordinar acciones con el Comité 68 y las madres y padres de estudiantes de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Lo más significativo es la marcha del silencio convocada para el próximo jueves 13 de septiembre. A los hechos violentos en la UNAM, las manifestaciones y el paro de labores en varios planteles de la máxima casa de estudios
se suma el enfrentamiento entre la universidad y el gobierno de la Ciudad de México debido a que 2 de los presuntos agresores detenidos fueron liberados por no contar con las denuncias, lo que desmintió la UNAM al asegurar que desde el 3 de septiembre se presentaron las denuncias respectivas. Acompáñenos esta noche en Relieves para analizar el tema La encrucijada de la UNAM ante la violencia porril. Quédese y participe con nosotros en Relieves. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sea bienvenida, bienvenido a su programa Relieves, que cada lunes le ofrece temas de interés periodístico. Hoy, hace una semana, la comunidad universitaria en su conjunto fue atacada. Grupos porriles arremetieron contra estudiantes que se manifestaban pacíficamente en apoyo a compañeros del CCH Azcapotzalco. ¿Quién decidió que un grupo de choque llegara a la explanada contigua a la rectoría y a qué intereses obedecen? Para analizar este tema tenemos el gusto de presentar a la doctora Denise de Jesús Cejudo Ramos. Ella es doctora en Historia Moderna y Contemporánea, experta en conflictos sociales y en conflictos en movimientos e instituciones educativas. Muchas gracias, Denise, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el profesor del Colegio de Historia, Mario Santiago, de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias, Mario, por estar. Gracias por la invitación. Queremos decirle a nuestras audiencias que extendimos una invitación a estudiantes del CCH Azcapotzalco, pero declinaron debido a que no desean fomentar protagonismos, dado el apoyo de toda la comunidad universitaria a estas alturas del movimiento. Mi nombre es Eliud Hernández y le invito a enviar sus comentarios al 4155-1060 o a través de nuestra página de Facebook Relieves 1060 AM. Y así comenzamos esta mesa. Denise, me gustaría mucho que nos dieras tu punto de vista acerca de por qué escaló hasta estas dimensiones un conflicto que, a decir del propio rector, tenía demandas plenamente atendibles en el CCH Azcapotzalco. Bueno, creo que tiene mucho que ver con el contexto que estamos viviendo, con la cercanía de los estudiantes que se están escuchando en todos los espacios de la UNAM. El escalamiento es porque, bueno, considero, esta es una opinión personal, considero que tiene que ver justo con que las demandas en el momento no fueron escuchadas. No fueron, digamos, solucionadas o no se entabló un diálogo. Entonces, pasaron los días, los muchachos vienen a Ciudad Universitaria a manifestarse con un pliego petitorio mucho más fuerte que el que tenían en el paro, y ahí empezó la solidaridad de los estudiantes. Creo que el factor violencia fue lo que incidió. El choque entre el grupo que podemos llamar de provocadores y los estudiantes que se manifestaban pacíficamente fue lo que detonó una solidaridad de toda la comunidad universitaria y de las comunidades universitarias. Así es. Mario, la exdirectora del CCH Azcapo, Guadalupe Martínez Cárdenas, ya había renunciado. Las demandas, como dice Denise, pues transparencia en el cobro de algunas cuotas, asignación de profesores, cuestión de que les borraron algunos murales y seguridad. A tu parecer, ¿por qué llegó hasta este punto? ¿Estás de acuerdo con esto de que al final el factor unión fue precisamente este ataque? Me parece que el ataque y las imágenes del ataque del pasado lunes fueron el punto clímax de una serie de agravios que se han ido acumulando en la experiencia de los universitarios. Una serie de experiencias relacionadas con la violencia que, hay que decirlo, se ha dicho y hay que repetirlo, no es privativo de Ciudad Universitaria o de la UNAM. Es un contexto que se está viviendo cada vez más en la Ciudad de México y, por supuesto, a nivel nacional desde hace años. Y eso se ha vivido en los distintos planteles de la universidad, adentro y afuera. Los estudiantes, profesores, aquellos que formamos parte de la comunidad universitaria, también la sufrimos en nuestros trayectos a casa, en el día a día. Entonces, hay una serie de agravios que se han ido acumulando, no solo en términos de asesinatos, de robos, sino de feminicidios, hay que decirlo, de acoso, que es parte de las demandas de los colectivos estudiantiles. Y esto se ha sumado también a las experiencias sensibles de esta nueva generación. Hay que pensar que hace un año
en el 19 de septiembre, después del sismo, muchos estudiantes se volcaron al apoyo a los damnificados, y habrá que pensar que muchos de ellos también vivieron el tema de Ayotzinapa hace 4 años. Entonces, dentro de la simbología que se puede identificar en las manifestaciones actuales, en frases, en repertorios, incluso en la vestimenta, algunos fueron a la manifestación con sus cascos del 19 de septiembre, lo que podemos ver es esta experiencia acumulada y una serie de agravios de distinta índole. Y entonces me parece que el ataque del lunes lo que hizo fue llevar al clímax esta situación. Claro, decían en algunas pintas, ¿no? Se metieron con la generación equivocada. Y era una generación por la que nadie, la verdad es que daba más allá de los chicos millennials, que solo se preocupan por tener a lo mejor aparatos de súper tecnología y a lo mejor vestir bien y a lo mejor verse bien, pero nada más. ¿De qué generación le ha tocado esta movilización? ¿A qué generación? A la generación que le ha tocado ver en la televisión la violencia normalizada, a la que le ha tocado que dentro de sus instalaciones aparezca una ex estudiante, una universitaria asesinada, a esa generación que no sabe qué hacer, una generación que no está politizada, que no tiene una, digamos, formación política dura y pura, no creció, no nació en el momento de las ideologías, de las grandes ideologías, pero que sabe que tiene que hacer algo. Eso yo lo he platicado con ellos y me dicen, no me gusta cómo están haciendo las cosas, no me gusta lo que dicen muchos de los que levantan la voz, pero sé que tengo que hacer algo. Entonces, yo creo que es una generación que podemos caracterizar como poco politizada, pero que tiende a la organización, por lo menos responde a lo que está sucediendo, ¿no? Que en este caso, pues también creo que tiene mucho que ver el contexto que acabamos de pasar, el contexto electoral que permitió abrir, ¿no? Decir, mira, podemos hacer otras cosas, bien, mal, no sé, pero podemos hacer otras cosas, pues, ¿no? Entonces creo que eso también abre un poquito la puerta y es parte de su contexto. Sin pensar todo esto, no podemos entenderlo, y creo que eso es lo que nos está pasando a muchos que ya estamos más grandes, de distintas generaciones, que nos tocó ver otras movilizaciones, que queremos leer nuestra experiencia en ellos, y es imposible. Es una generación que no comprendemos, es una generación que puede comunicarse en un segundo, ¿no? Y que no va a pasar lo mismo que nosotros pasamos. Entonces en eso hay que poner la lente, creo. Claro, muy interesante. En este momento nos enlazamos vía telefónica con el académico de la FES Aragón, el doctor Hugo Sánchez Gudiño, autor del libro Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de Choque en la UNAM, 1930-1990. Hugo, buenas noches, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, buenas noches por la invitación y bueno, agradezco este espacio. Gracias, Hugo. Pues queremos preguntarte cómo viste lo de hace 8 días, sobre todo porque en esta agresión hubo elementos que nos permiten identificar a estos grupos, como el 3 de marzo del CCH Vallejo, ahí había un jersey de Prepa 9, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y el 32 del CCH Azcapotzalco. ¿Por qué identificarse tan fácilmente, aún llevando la consigna de agredir con arma blanca, como puede observarse en las grabaciones, Hugo? Bueno, definitivamente esta aparición, digamos, espectacular y mediática de este grupo, de estos 3 grupos de choque, no fue gratuita y como bien ha quedado pues señalado, en estos días hubo una orden de arriba de un grupo político, seguramente gubernamental, que dio esta orden. Probablemente hay una serie de hipótesis que se manejan en este momento, pero si partimos de que el fenómeno del porrismo de los grupos de choque tiene una historia de 80 años en la Universidad Nacional, como se puede constatar en el libro que acaba usted de citar y que yo elaboré hace unos 10 años en circulación, estos grupos tienen una raíz histórica en nuestra institución, por lo tanto siempre han estado presentes, siempre han coexistido con la comunidad, a veces de bajo perfil, en momentos de coyuntura política muy específicos salen de sus cloacas y su objetivo es atacar a los movimientos estudiantiles, sobre todo de izquierda o críticos, y ahorita pues tenemos un momento de coyuntura muy específico, ¿no?
la toma de protesta el 1 de diciembre del presidente electo, y con esta acción pues seguramente se pretende manchar o dejarle una papa caliente al nuevo gobierno de un movimiento estudiantil indignado ante un ataque directo y sin contemplación de estos tres grupos. La otra posibilidad se conecta con el cambio de rector el próximo año, y prácticamente con estos hechos se anula ya la reelección prácticamente del rector Grau en la asamblea interuniversitaria que sesionará este viernes, que realizará una marcha silenciosa el jueves, pues tiene entre sus demandas principales la renuncia del rector. Entonces allí se conectan estos dos elementos, y finalmente pues la cercanía del 2 de octubre y todo lo que esto significa, y las celebraciones que la UNAM está llevando a cabo de los 50 años. Así es, 3 elementos muy importantes, Hugo. En las grabaciones de esta agresión destaca la presencia de quien fue encargado de la seguridad de la UNAM, Teófilo Licona, el jefe Cobra, como se le llama. ¿A quién conduciría, por otra parte, pues esta presencia y a qué círculo directivo de la UNAM? Bueno, este jefe Cobrita, como les dicen también, pues realmente es un funcionario de poca monta, ¿no? O sea, realmente eso, así como las expulsiones de 18 jóvenes, pues no resuelven el problema estructural porque los expulsas, pero los liberas, como ocurrió este fin de semana con los 2 detenidos, ¿no? Que liberó la Procuraduría. Por lo tanto, pues los expulsas, pero pues ellos se mueven en un territorio libre como los narcomenudistas, por un lado. Otro lado, un funcionario de bajo nivel, intermedio, no representa absolutamente nada. El grupo Cobra existía en la UNAM en los años 97, 96, era un grupo pues de seguridad interna que dependía de la rectoría y que pues se encargaba de confrontar a los jóvenes activistas del CCH, ¿no? Se recuerda muy bien por esos años que ellos tomaron la dirección general del CCH allí en Ciudad Universitaria, y este grupo Cobra, que era comandado por este funcionario destituido, pues con violencia entraron, golpearon, etcétera, a los jóvenes. Este grupo Cobra pues lo integraba gente de la policía judicial, pues gente vinculada a los grupos pues históricamente de choque se mueven en la UNAM. Después ese grupo desapareció, o bueno, según dijeron que desapareció, pero bueno, pues ya encontramos que uno de sus miembros, el señor Cobrita, pues formaba parte, ¿no?, de Auxilio UNAM. Seguramente otros más de estos miembros estarán diseminados en la comunidad. Así yo lo interpretaría. Así es. Profesores, ¿ustedes tienen algún comentario de el jefe Cobra? Pues por lo menos no tengo el conocimiento completo como el doctor, pero lo que conocemos es vía las imágenes, ¿no? Son interpretaciones, porque realmente no conocemos cómo funciona o cuál es la estructura de la seguridad en la universidad. Hoy aparecía un comunicado del STUNAM donde decían es que no somos un grupo para enfrentar, somos solamente un grupo de contención. Entonces ahí creo que la comunidad universitaria y yo como parte de ella no sé entonces qué funciones tienen, ¿no? Sí, entonces, son más de disuasión que precisamente de fuerza, ¿no? Nos decían que tampoco de disuasión, es simplemente, bueno, por lo menos eso aparece en el desplegado, ¿no? Es simplemente contener, pero no pueden intervenir, digamos, ¿no? No están capacitados, digamos, para ello. Así es. Doctor Hugo Sánchez, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en su sexenio va a erradicar estos grupos porriles. ¿Qué tan viable es esto a la luz de estos 80 años de existencia que usted nos ha narrado muy sucintamente? Bueno, yo veo muy complicado que pueda resolverse, ¿no? Probablemente si se diseña una estrategia de neutralización de estos grupos, que se identifica a quienes lo patrocinan, es decir, cierra la llave financiera que les da vida, pues probablemente se les pueda controlar, pero esos grupos, pues, digamos, bueno,
Sí, lo estamos escuchando, doctor. Digamos, históricamente, el Partido Revolucionario Institucional, el presidente de la República, y en el libro narramos cómo en los años 50, cuando se funda Ciudad Universitaria, el famoso Luis Rodríguez el Palillo, el porro de cuello blanco que crea la torre universitaria, y que a él se debe en parte el Goya, que hoy todos cantamos, pero en pocos saben que el Goya universitario fue el himno de guerra de esos grupos de choque en los años 50, y este muchacho Palillo con su grupo de choque iban a Palacio Nacional directamente con el señor presidente Miguel Alemán, y el señor presidente Miguel Alemán les daba suéteres, les daba apoyo económico. Ahí aparecen las fotografías en los periódicos de la época, y lo vemos también en estas películas en blanco y negro que nos ilustran muy bien cómo era la vida universitaria en esos años, que el fútbol americano era el deporte, digamos, por excelencia de estas comunidades. Entonces es muy complicado. El partido gubernamental, digamos, que apoyó muchos años, muchas décadas a estos grupos, y después ya en la transición del año 2000, estos grupos migran hacia el PAN primero, y después en la Ciudad de México, cuando el PRD la gana, también migran hacia algunas delegaciones, sobre todo la Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Vallejo, esa zona, ¿no? La zona que colinda con el Estado de México. Entonces, bueno, pues son grupos que han sido útiles, ¿no? A partidos políticos, al gobierno federal, a la propia rectoría, y bueno, pues habrá que ver cómo los desmantelan y cómo se cumple esta promesa. Claro, todo un reto entonces para las próximas autoridades, tanto federales como locales, porque también, como usted bien lo dice, ahí está enraizado sobre todo en la delegación Gustavo Amadero, estos grupos porriles sí tuvieron mucho auge con el PRD, y también podría tenerse la lectura de que al final pues el PRD también es echado del gobierno de la Ciudad de México, y entonces puede estar dando un coletazo, ¿no? Al final para despedirse. Sí, que eso sería una pista que hay que seguir, porque muchos de los grupos desplazados del poder, tanto priistas, panistas o incluso perredistas, que ya sienten quedar fuera del presupuesto, pues han soltado a estos grupos de golpeadores, tal vez con el propósito de generar todo este caos, todo este miedo que hoy invade a la comunidad universitaria, y pues tratar de negociar, tratar de conseguir algunas prebendas que ya el nuevo gobierno les quitará, ¿no? Seguramente. Así es, pues agradecemos muchísimo su presencia, doctor Hugo Sánchez Gudiño, autor del libro Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de Choque en la UNAM, 1930-1990. Muchas gracias por estar en Relieves. A ustedes, un saludo. Un abrazo, que tenga buena noche. Gracias. Y bueno, continuamos en esta mesa de relieves. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios al 41 55 1060. Antes de escuchar al doctor Gudiño, estábamos hablando de esta permanente situación que agobia a la comunidad universitaria. Y me gustaría tocar el caso del feminicidio de Miranda Mendoza del CCH Oriente, que si bien no fue dentro de la institución, sí se tardaron en reaccionar. Entonces, a la luz de estos hechos, ¿cómo se está organizando la comunidad a través de estas redes sociales? ¿Qué papel han jugado tanto en como en la identificación de los grupos porriles que hace 8 días pues tuvieron la presencia ahí en Rectoría? Bueno, me parece importante recuperar lo que decía Denise, esta distinción entre una generación no politizada, sí sensibilizada. Y esto es muy importante a la hora de pensar en las redes sociales y cómo las están utilizando estos estudiantes, organizados o no, porque son capaces de circular la información a una velocidad que nos sorprende a nosotros, ¿no? Mucho más a las generaciones más grandes. Son capaces de articular acciones a partir de las redes sociales, pero también es muy fácil que caigan en las noticias falsas o en la desarticulación precisamente a partir de estas redes. Entonces, sí han jugado un papel central en la visibilización de esta violencia, el caso particular de este feminicidio, pero como ese otros tantos, algunos que no han trascendido en términos mediáticos, pero que al interior de la comunidad los escuchamos o los leemos justo a través de las redes.
pero al mismo tiempo también pueden ser trivializados a través de memes, a través de noticias falsas. Entonces es una navaja de doble filo. Ha servido para sensibilizar, para que salgan, se manifiesten los estudiantes, pero también ha servido para enturbiar el escenario, para generar más dudas que certezas. Una espada de doble filo. Denise, ¿cómo ven ustedes como profesores y como parte de esta comunidad universitaria las asambleas? Si algo distingue a la UNAM es que vamos a las asambleas que pueden ser maratónicas, pero que al final son un ejercicio muy interesante. ¿Cómo lo han visto en esta movilización? Pues las vemos mucho más nutridas que las de los años anteriores, muy nutridas, con mucha participación, muchos comentarios diversos, ¿no? Porque regularmente lo que encontrábamos era una o dos posicionamientos dentro de las asambleas, y yo lo que veo ahora, porque he estado haciendo el seguimiento, es justamente la posición de algunos que están insertos, de algunos estudiantes que están insertos en algunas redes políticas que tienen mucha más experiencia en ese sentido, y muchos más estudiantes que no tienen esa experiencia, pero que están hablando, ¿no? Han sido muy ricas las discusiones en las asambleas, pero también sigue apareciendo, y hoy lo comenté con muchísimos estudiantes, me decían ellos, estoy muy desilusionado, estoy muy frustrado después de la asamblea, porque alargan y siguen utilizando, dicen ellos mismos, las mismas estrategias. Yo les hice la pregunta, ¿y por qué no hablaste tú? Y me responden, es que yo no sé qué decir, yo sé que quiero hacer algo, pero no sé qué decir, y así la mayoría. Entonces vemos, por lo menos creo que si vemos las experiencias anteriores de movilizaciones y de asambleas, aquí ya se está viendo más participación de esos que pensábamos que no les interesaba, ¿no? O sea, por lo menos están aprendiendo a hablar, aprendiendo a posicionarse enfrente, y también a no tener miedo, ¿no?, de hablar, porque eso pasaba hace 4 años con lo de los posicionamientos por Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Mejor me repliego, mejor me quedo atrás. Así es. Los liderazgos se van también diluyendo en esa dinámica. O sea, uno les pregunta y dicen, es que todos decimos o coincidimos en algo, pero nadie se quiere hacer cargo tampoco de ser un vocero o una vocera que, por ejemplo, venga a este programa o que tome una llamada telefónica. ¿A qué atribuyen tal vez ese temor? Desde mi punto de vista, mi experiencia al interior de la universidad como estudiante, como profesor, tiene que ver con una larga dinámica que tiene raíces, por lo menos yo la identifico desde el zapatismo, desde el impacto del zapatismo y la idea de las asambleas horizontales, que ha ido cambiando, que se ha ido adaptando, pero que ha trascendido en ciertos espacios políticos de la universidad y que vimos claramente en el movimiento Yo Soy 132. Claramente, esta idea de no hay liderazgos, todos somos iguales, cuando en la práctica los hay. Y hoy en día es muy interesante porque lo que percibimos también en varias asambleas es que ciertos individuos a los cuales uno identificaría como los activistas tradicionales que asumen el rol de líder, entre comillas, de manera casi natural, ahora por una cuestión generacional o incluso, hay que decirlo, por una cuestión de que son acusados de violencia de género, han sido relegados. Uh-huh. Y entonces hay nuevos liderazgos, algunos son improvisados, ¿no?, que van generando nuevas dinámicas, y entonces hay una confusión, no se sabe si debe o no haber líderes, si todos deben hablar o no. Entonces lo vimos a través de las redes en la asamblea interuniversitaria, esas discusiones se están dando, pero son de larga data, tampoco es que se haya inventado el agua tibia, ¿no? Esta horizontalidad no es de ayer en la tarde, ¿no?, sino que se ha venido permeando a las movilizaciones estudiantiles, pero incluso los mismos estudiantes, como son nuevas generaciones, no se dan cuenta. Asumen que es totalmente nuevo, ¿no? Eso es bastante interesante. Claro, las mujeres, Denise. Las mujeres, esta es parte del contexto que diferencia a otras movilizaciones estudiantiles históricas en la UNAM, ¿no? En los últimos años, ahora hubo desde la primera asamblea el lunes y luego el martes, asambleas separatistas. Hay una fuerte organización dentro de las facultades, donde puras mujeres se están organizando y dicen, nosotras, y este es nuestro espacio, este es nuestro piso y este es nuestro lugar, porque
las condiciones, el contexto son distintas en esta movilización estudiantil y creo que han sido muy fuertes. Por un lado las han denostado justamente por buscar su propio espacio, pero por otro han sido de las más organizadas durante la marcha. Por ejemplo, el miércoles las veías y en fila y bien acordonadas y ellas marchando con todos, pero en su propio espacio. Entonces, eso también hay que echar luz por ahí, porque no es lo mismo la participación de las mujeres. En ninguna movilización lo habíamos visto así, en ninguna. Y creo que tiene muchísimo que ver con el contexto de los feminicidios y la violencia de género y el acoso que se vive también en las instituciones educativas. Así es. En este momento vamos a hacer un corte. Le recordamos a usted que nos escucha que está en Relieves en Radio Educación y que esperamos sus comentarios en el 4155-1060. Adelante. Vandalismo, agresiones hacia estudiantes y profesores, su vinculación con el narcotráfico y sus intereses con grupos políticos son algunas de las actividades de este fenómeno conocido como porros, grupos de choque que afectan la vida académica de las universidades. Sobre el origen de este grupo de estudiantes y cómo abordará este tan delicado tema el próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, tenemos el comentario del doctor Imanol Ordorica Sacristán, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dentro de las instalaciones educativas de nivel superior en varias partes del país, esa vertiente se mantuvo casi hasta 68, un poco después, en lo que se llamó el muro. Por otro lado, ya el acercamiento entre la universidad y los gobiernos después de 1945 se fueron orquestando y organizando grupos afiliados al PRI, cuya intención era contener a las oposiciones estudiantiles, las críticas en contra del partido oficial y del gobierno, y que dieron origen a los grupos ya denominados de porros porque estaban asociados precisamente a los grupos de animación deportiva, las porras, el fútbol americano en el Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM, ¿no? Estos grupos afiliados al partido oficial eran utilizados como grupos de choque y por lo tanto se les daba bastante cobertura, protección, incluso se les motivaba para confrontar a los estudiantes y hacían acciones, además de intimidación, algunas acciones criminales y violentas, fiestas toleradas, distribución de alcohol, etcétera, ¿no? Esos grupos se mantuvieron por décadas, con altibajos. Estos grupos que eran esencialmente priistas se volvieron multipartidistas, ¿no? Se conectaron con funcionarios delegacionales de cualquiera de las delegaciones y cualquiera de los partidos, o sea, tuvieron relaciones con PRI, PAN, PRD, ¿no? Y obtuvieron cobertura de ellos, obtuvieron apoyos. Hay documentación al respecto publicada en medios de comunicación y luego se fueron también fortaleciendo a través de vínculos con el narcotráfico y la distribución de drogas en los planteles. Entonces son grupos que intimidan, que asaltan, que violan, que obtienen prebendas tanto de los gobiernos delegacionales como de autoridades locales de las escuelas referidas, y que ha sido un problema continuo durante décadas, básicamente por la falta de decisión de los gobiernos tanto de la ciudad como de la federación para ponerle un alto a estas prácticas. Todo el proceso de cambio que se ha planteado en el país, que se expresó en 30 millones de votos por el cambio, encabezados por el presidente electo, requieren de algo que afortunadamente está ocurriendo en la universidad, que es la movilización social, la disposición de la gente a organizarse y a actuar políticamente para generar los cambios necesarios. Y el transformar la situación de inseguridad y violencia que vive la universidad como parte de lo que se vive en todo el país y en toda la ciudad, pues no solo depende de quién llegue a la presidencia, sino de la capacidad precisamente de que estudiantes, profesores, también autoridades, trabajadores, nos organicemos y cada uno en la parte que le corresponde avance en un conjunto de acciones en contra de la violencia y los grupos que la ejercen, en este caso particular, dentro de la universidad.
Agradecemos el comentario del doctor Imanol Ordorica Sacristán, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Regresamos al estudio con nuestros invitados y compañeros a Relieves. Gracias por acompañarnos esta noche de Relieves. Estamos conversando acerca del conflicto en la UNAM. Y bueno, hace un momento estábamos hablando de esta dinámica en las asambleas y en la propia comunidad. Sin duda, pues da para mucho este tema, pero queremos hablar un poco del pliego petitorio o los pliegos petitorios que han surgido a partir de esta efervescencia, tanto en comunidad estudiantil como en comunidad de profesores, que hoy los veíamos manifestándose, algunos por salarios, algunos por seguridad. Por favor, Mario Santiago, explícanos un poco cómo se está viviendo esta efervescencia en la UNAM. Bueno, nos hemos concentrado y los medios se han concentrado en los estudiantes porque son los que han llevado la batuta, hay que decirlo, son los que han encabezado este movimiento. Pero así como lo comentaba hace un momento, esto es un punto clímax de una serie de problemas y esto también ha simbrado a la comunidad académica. Entonces lo que vemos en varias escuelas es asambleas de profesores, algunas convocadas por los directores de las instituciones, otras a título de los profesores, primero para solidarizarse con los estudiantes, los heridos, con los estudiantes movilizados, pero poco a poco para generar sus propios pliegos petitorios o sus propias listas de agravios. Y entonces lo que tenemos es una serie de profesores, como ya lo señalaste, que se han manifestado por la situación salarial, que es una demanda que ha ido creciendo. Cerca del 75% de los profesores de la universidad son profesores de asignatura, ¿sí? Pero se han dado también otras experiencias en los últimos días de asambleas autónomas que marcan distancia de las autoridades y que buscan mayor cercanía con los estudiantes, o las mismas asambleas de profesores en las cuales se están expresando las problemáticas de cada una de las escuelas y facultades, que ese es otro tema que también valdría la pena señalar. No es un movimiento dentro de una universidad, sino una multiplicidad de colectivos, escuelas y facultades que tienen sus propias dinámicas y que, por ejemplo, el día de la marcha, llegan con sus propias agendas y sus propios problemas. Esto complica todavía más el escenario. Así es. Denise. Y lo complican mucho más porque mantener un movimiento estudiantil con tantas escuelas de 10,000, 30,000 estudiantes necesitan un objetivo en común, ¿no? Y lo que tenemos aquí es una dispersión, pero, o sea, justificada de objetivos, digamos, ¿no? Empezábamos y decían mucho, y hay mucho esta argumentación en redes y en la calle. A ver, si lo que querían era que se cumpliera el pliego petitorio del CCH, ya les dijeron que sí, entonces ¿por qué siguen, no? Y aquí es donde está esto como catalizador, pues, ¿no? Vemos escuelas como la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que también está en paro por sus propias problemáticas, que tienen cerrados algunos espacios. La FES Iztacala, o sea, que tienen un montón de problemas como los que estaban señalando los muchachos de Azcapotzalco, pues, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos en esta dispersión, bueno, desde este punto clímax, una dispersión, pero también creo yo que se podría regresar a un objetivo común y que para allá podría pintar el movimiento estudiantil en este momento, ¿no? En capitalizar esto. Así es, tenemos un par de llamadas telefónicas, gracias a quienes nos están escuchando. El profesor José Luis Moreno Carrillo nos habla desde el centro y dice: ese cáncer de la corrupción que ha afectado a la UNAM es de años. Esa efervescencia son las inquietudes de los estudiantes ante la incapacidad de las autoridades para resolver sus demandas. En este secuestro que tienen a las autoridades y empresarios, dice que las autoridades y los empresarios tienen secuestrado al Estado y que esto es inaudito. Hay que investigar quién mandó a los provocadores en camiones a CEU. Manuel Munguía de Iztapalapa dice: con el fracaso de las reformas estructurales por las privatizaciones neoliberales, vemos dos casos muy importantes, el de la reforma educativa y la violencia en la UNAM, cuestión que nos tienen que aclarar, sobre todo el rector Enrique Graue, puesto que esta violencia no surge de la nada.
y por otro lado la reforma energética, ya que la inversión de 2014 a la fecha ha sido raquítica, del orden de los $3 millones, ridícula para los precios tan altos de la gasolina y el gas. Alfredo Garduño nos dice, de los hechos históricos también se puede destacar el movimiento de 1948. Yo estudiaba en la Prepa 1. Ese palillo, junto con otros porros, organizaron una huelga y fueron respaldados por el presidente Miguel Alemán. Esa huelga duró 3 meses. Ramiro Robles de Nesa nos dice, no hace falta ser genio para saber que son marranadas. ¿Qué hace el gobierno? En tiempos de López Portillo, para hacer política, la mejor carta de recomendación era decir cuántos habían matado. Esas cosas no cambian, cambian los nombres, ya que las mañas son las mismas. Solo falta ver lo del aeropuerto. Y por último, Rodolfo Gómez Pelayo, profesor de Iztapalapa, dice, ¿qué puedo hacer como profesor y universitario? ¿Qué soy para mis alumnos? Y en particular, ¿cómo puedo seguir dando mis clases o unirme al movimiento? Pregunta. Pues, ¿qué les dirían a quienes nos han llamado hasta el momento? Muchísimas cosas. A ver, para ser sintético. Primero tendríamos que pensar, es muy complejo, habría que complejizar las cosas antes que simplificarlas. Y tendríamos que pensar primero en niveles. Un nivel del conflicto es el de los CCHs, que ya de por sí tiene muchas aristas. El otro es definitivamente el de la universidad, con sus élites, con sus distintas escuelas y facultades. Luego, ya lo había señalado el doctor Sánchez Gudiño, a nivel Ciudad de México. Y luego a nivel federal. Y todos esos niveles están en convulsión en los últimos meses, políticamente hablando. Todo eso atraviesa este conflicto, más los componentes de violencia, inseguridad y problemas económicos que son caldo de cultivo para este tipo de grupos, ¿no? Pero también habría que pensar en periodos, corto, mediano y largo plazo. Corto plazo hay una serie de problemas que tienen que ver con el CCH y con el conflicto de la violencia, pero a mediano y largo plazo hay procesos históricos que atraviesan a las dinámicas estudiantiles, a las dinámicas académicas y a las dinámicas de la universidad. Me parece una pregunta central. ¿Qué puedo hacer como profesor? Y es algo que ahorita nos estamos preguntando también nosotros y que los mismos estudiantes nos preguntan, ¿y qué van a hacer ustedes? Hoy, justo mientras estaba la asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras, me reuní con algunos de mis alumnos y entonces ellos me decían, ¿y yo como historiador qué puedo aportar? Les decía, bueno, es el momento no de solo de sentarnos a reflexionar, sino de empezar a aportar información, de empezar a recopilar testimonios, de empezar a recopilar todo eso que está ahí disperso en las redes. Es un buen momento. Y es un buen momento para que nos reunamos a platicar todo eso que no platicamos en el salón de clases. Es hora de reunirnos afuera y empezar a tocar esos temas que nos duelen. Empezar a hablar de la violencia, la seguridad, pero también de esos otros temas que parece que son lo más común del mundo. Democracia, autonomía, que es lo que están discutiendo los jóvenes en las asambleas, pero que no se ha discutido fuera de las aulas. Me parece que este es un momento ideal para reencontrarnos con nuestros estudiantes, que nos vean como parte de este movimiento, pero como una parte que es capaz de discutir, de escuchar al otro y de ir buscando soluciones a estos problemas. Es momento de tejer comunidad otra vez, porque eso es parte de lo que hemos perdido. Así es. Agradecemos a Germán Santos Salvatorre y a Brenda Rodríguez, quienes le han dado me gusta a nuestra página Relieves 1060 AM. Doctora Denise, si bien hace un rato hablábamos en nuestra redacción de noticias, la huelga es un medio, no un fin. ¿Qué riesgos se corren de pues que este conflicto se alargue en el tiempo, ¿no? Y que al final pues no puedan volver a clases? ¿Qué se podría perder de la simpatía social que yo creo que está dada a partir de la violenta irrupción de hace 8 días? Pero, ¿qué tendrían que plantearse en cuanto a tiempo para llegar a un acuerdo, para sentarse a mesas tal vez, para hacer paro activo? No sé, ¿han hablado de ese tipo de desgaste? Sí, de hecho es el escenario al que más se le teme, ¿no? Llegar a hacer una huelga interminable o dicen, bueno, se escucha en los pasillos que lleguemos hasta el 2 de octubre
cierre de las facultades y las escuelas, pero finalmente, bueno, creo que lo importante es esto, es que es un medio, ¿no? El paro es un medio para que te visibilicen y tiene que ser aprovechado para eso. Tiene que ser aprovechado para entablar un diálogo también con la sociedad, con la comunidad, porque también viene una andanada, o sea, vienen muchas noticias, digamos, en las que se dice es que los que toman las facultades son los anarquistas, ¿no? Que eso está pasando mucho. Y están poniendo a todos los muchachos en el mismo lugar, ¿no? En un tono peyorativo, dicen, son los anarquistas los que quieren alargar el paro. Pero también es esto, que no se conocen, que no se plantean otras formas de visibilizarse, pues, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, justo con lo que platicaba hace unos segundos, Mario, con que la comunidad no dialoga, ¿no? O sea, no dialoga, entonces no se buscan otras formas de expresar y de buscar cómo solucionar los problemas. Y creo que eso es fundamental para que pasemos esta semana. Por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras se va 7 días a paro, se acaba de decidir. Un paro que luego se va a definir el próximo lunes si se extiende o no. La Facultad de Ciencias Políticas, 2 días de paro activo, 2 días de paro total y luego regresa a clases. Entonces, lo que tendríamos que pensar es qué tanto han funcionado estos repertorios, qué tanto disuaden más que ayudar, que potenciar a la movilización y cómo se está comunicando hacia afuera y hacia adentro de la comunidad, ¿no? Así es. Agradecemos a Armando Leiva de la Cuauhtémoc, que dice si le podemos compartir el autor del libro que comentamos, y comenta esta situación que vive la UNAM es por descuido de las autoridades que están dejando crecer a los grupos de porros. El libro fue del doctor Hugo Sánchez Gudiño, le repito, Hugo Sánchez Gudiño, y es Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de Choque en la UNAM, 1930-1990. Muchas gracias a Armando por escucharnos. Estamos casi llegando al final de esta emisión de Relieves y no me gustaría dejar en la mesa estas 18 expulsiones y pues que no debemos tampoco olvidar a estos 2 estudiantes, Emilio Aguilar Sánchez y Joel Mesa García, quienes fueron heridos de gravedad, quienes estuvieron hospitalizados, siguen hospitalizados, y que al final parece muy barata, ¿no? El castigo, digamos. La PGR, la PGJ, decíamos hace unos días, están echando la bolita sobre yo solo investigo agresiones, yo investigo los camiones que se fueron por el segundo piso. Entonces, me gustaría que nos compartieran una reflexión a título personal de estas expulsiones, si son suficientes y pues del sentir de la comunidad hacia este par de compañeros de la preparatoria número 6 y de la Facultad de Filosofía y Letras. Por favor, quien desee hacerlo, Mario, Denise. Sobre las expulsiones, bueno, debemos entender que también son varios niveles, ¿no? O sea, la universidad tiene una reglamentación, ¿no? Que pues tampoco se pueden saltar. La cuestión acá es que las expulsiones son públicas, entonces aparecen los nombres de los estudiantes en la Gaceta digital, en la Gaceta física, entonces eso dificulta. Si hay un error, si hay una equivocación, si se identificó mal a alguien, también se pueden cometer errores. Vemos ahora que en los documentos no se puede hablar de los nombres completos de los criminales, ¿no? Sí. Entonces, o de los presuntos criminales, y acá han aparecido públicamente. Eso puede ser un error judicial, digamos, ¿no? Eso también puede meter un poquito el pie en los casos que se van a llevar. Las expulsiones son preventivas. Son provisionales, son provisionales, entonces, porque los estudiantes tienen que ir a juicio a un tribunal, ¿no? Eso es importante que lo sepan también. Y por otro lado, hay que hacer las denuncias que nos decía, que expuso el rector, que ya se habían hecho las denuncias a quien resultara responsable, y ahora habría que personalizar esas denuncias, ¿no? Creo que eso es lo que hace falta, dar un pasito adelante. La comunidad se volcó en tratar por lo menos de acompañar a los 2 estudiantes heridos, uno de ellos estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras,
buscando donadores de sangre, buscando cómo apoyarlos económicamente también, y creo que ellos los familiares también han tenido mucho cuidado con lo que exponen, con quién hablan, con quién no hablan, ¿no? Cómo se relacionan con las autoridades universitarias, pero también se nos han olvidado muchos más heridos, ¿no? Que salieron corriendo, que se fueron, que no visibilizamos, ¿no? Como la imagen donde está esta estudiante abrazando a uno, de hecho al estudiante a Joel de Filosofía y Letras, y que de repente desapareció y ahora es acosada por los medios. Entonces ahí hay que, pues nosotros expresamos nuestra solidaridad y estamos y queremos estar con ellos, ¿no? Así es. Y también el tratamiento mediático de lo mismo, porque precisamente se decía la comedia rosa, ¿no? El amor de ella sobre el... Entonces decían la valentía de ella al haberle salvado la vida, porque nada más y nada menos hizo eso. Entonces, también alguna reflexión para nosotros como medios, poder seguir este conflicto sin propiciar estos estereotipos, sin echarle leña al fuego, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo, dado lo que nos acaban de decir, es que esto todavía tiene pues una temporalidad que no sabemos, ¿no? O sea, se puede extender toda esta semana, la siguiente, o como decía Denise, en el mejor de los casos, hasta el 2 de octubre, lo cual sería muy simbólico, pero también traería complicaciones, ¿no es así? Sin duda se puede extender, pero también se puede acabar, ¿no? Ahorita lo que tenemos son más dudas que certezas. Así es. A mí me gustaría hablar de esas certezas, decir una que hemos comentado con colegas y con estudiantes y que me parece importantísimo también para el público, para la gente que nos escucha y que tiene que ver con las llamadas que hicieron. Este movimiento actual no es 1968, ¿sí? Se valen las comparaciones, pero no equipararlos. No son lo mismo, no son los mismos contextos, no son los mismos estudiantes, no son las mismas demandas. No es el movimiento del CEU, no es 86-87 y no es 1999. Y lo digo porque aquellos que vivieron el 68 y que están dentro de la universidad están midiendo con esa vara a este movimiento actual y los están juzgando a partir de su experiencia. Aquellos 86-87 igual y los del 99 también tienden a hacerlo. Digo, se puede comparar, pero como un ejercicio nada más. No son el mismo movimiento y tampoco les podemos exigir lo mismo. Son contextos distintos, son generaciones distintas. Eso me parece que sí es una certeza en este océano de dudas que tenemos. Cabe la comparación, pero tal vez no erigirse como, vean cómo lo hice yo, sigan mis pasos. Yo creo que justamente ese ha sido, y lo he repetido mucho, ese ha sido uno de los grandes errores, voltear al pasado para ver el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo ha sido golpeado, ha sido asesinado, el ejemplo ha sido sacado con la Policía Federal de la universidad. Entonces tenemos que ver otras formas, que hay otras formas de reinventarse, de reconocerse. O sea, ver atrás qué hicimos bien, qué hicimos mal, no idealizar, pero tampoco denostar, por supuesto, ¿no? Sino recuperar de todas estas experiencias lo mejor, pero también las equivocaciones, que a eso se nos olvida cuando volteamos a ver a los movimientos estudiantiles del pasado, y creo que ahí es donde viene el aprendizaje político. Así es. Pues estamos también con un tema sobre la mesa, y es de las universidades como espacios de conflicto, que es un tema que manejas muy bien, porque finalmente las universidades tienden a hacer eso, y sobre todo la UNAM, ¿no? Por la envergadura de la misma. Entonces, pues también quisiéramos que nos regalaras una reflexión acerca de esto, cómo a partir del conflicto también hay un momento de conflicto, pero de ahí se puede llegar a puntos específicos. ¿Cuáles serían los puntos a los que pudiéramos llegar a partir de esta convulsión actual? A reorganizarnos, creo yo. Bueno, la universidad, la UNAM, es el ejemplo de las universidades, digamos, en cuanto a lo enorme que es, a la organización que hay, pero también a la polarización interna, a los grupos de poder, a las élites, a las disputas políticas que hay ahí adentro. Entonces, ¿qué podemos aprender con esta experiencia? Lo que podemos ver es que los muchachos, el movimiento estudiantil,
está haciendo ruido porque todos están volteando a verlos. Todos están pensando qué tenemos que hacer. Muchos están, ¿por qué ahora no denostaron y por qué ahora se unieron? Porque ahora hay juntas en todas las direcciones de institutos, de facultades, porque sabemos que algo anda mal, ¿no? Entonces la institución, si bien tiene sus polos de poder y de conflicto, debe tender a reorganizarse, a repensarse, a hacer autocrítica. Entonces creo que este es un buen momento para eso. Creo, como lo mencionaba Mario, que tenemos que volver a ser comunidad. Investigadores voltear a ver estudiantes, estudiantes ver a profesores, ¿no? Porque eso se ha perdido mucho en esta autonomía de cada uno de los espacios de la universidad, que desde fuera quizás se ve como una sola cosa, pero los que lo vivimos por dentro son un montón de átomos, digamos, ¿no? Entonces hacia donde podríamos ir es a reorganizarnos, creo yo. Uh-huh. Mario Santiago, la reflexión desde el ámbito de el sindicalismo. Estunam sacó su comunicado también, exigiendo que haya transparencia, que condenando los hechos como todos políticamente correctos, pero al final precisamente de pronto las y los trabajadores no se comprometen más allá de lo que les toca también, ¿no? De pronto es difícil entrar, por ejemplo, a una facultad y ver los baños sucios, y es muy sintomático que de pronto todos llegamos hasta una línea en la que decimos esto no me toca, no lo hago, ¿no? Y tal vez como estoy sindicalizado, pues menos, ¿no? Entonces el sindicalismo sin duda trae muchas ventajas, no estamos en contra de él, pero sí tendría que haber también una reflexión. ¿Qué opinan de Estunam precisamente en este contexto? Bueno, cuando decimos comunidad, incluimos sin duda a los trabajadores, ¿no? Definitivamente son parte. Pero igual que lo decía ahorita, no podemos pensar a los estudiantes como un conjunto homogéneo, son una heterogeneidad en conflicto, los académicos igual, los administrativos igual y los trabajadores igual. Cada vez que hay elecciones para representantes del sindicato, lo que vemos en todas las escuelas es una heterogeneidad de planillas con agendas distintas que se están disputando el control. Claro, hay algunos más fuertes, hay algunos que son hegemónicas, pero el mundo, el universo del sindicato de la UNAM es también efervescente, en choque. Entonces, decir los trabajadores no lo han hecho o todos están preocupados por esta situación es difícil, hay que hacer matices. Me parece que sí hay un sector importante del sindicato que está preocupado por lo que está viviendo la universidad, y no me refiero solo a de esta semana, sino lo que está pasando desde hace tiempo, ¿no? En términos de seguridad, y han puesto el dedo sobre el renglón. Hay otros que han brillado por su ausencia, hay que decirlo, ¿sí? Sobre todo cuando se ha tocado el tema de vigilancia, precisamente, ¿no? Ahí todo el mundo se echa la bolita y ese es un problema. Y me parece otra vez que tiene que ver con esta atomización que señala Denise, con esta heterogeneidad en la que nadie se ha hecho responsable de construir espacios de diálogo. No solo se trata de la seguridad, hay muchos otros problemas en distintas escuelas que tienen que ver con el sindicato y no se han creado las mesas de diálogo para resolverlas. Entonces, yo invitaría a pensar estos actores colectivos de forma heterogénea y a pensar justo que no se han creado los espacios. Dejen ustedes para resolver, para evidenciar los problemas que nos aquejan. Por otro lado, insistiría también, el día de la marcha había compañeros del sindicato que estaban ahí presentes. Eso también hay que señalarlo. ¿Sí? Así es. Pues estamos llegando a la recta final de Relieves. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, nuestra invitada, nuestro invitado, Denise de Jesús Cejudo, doctora en Historia Moderna y Contemporánea, experta en conflictos en instituciones educativas y movimientos sociales. Denise, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Y también el profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Mario Santiago. Muchas gracias, Mario, por habernos acompañado en esta hora. Muchas gracias por la invitación. A usted que nos escucha también agradecemos mucho. Le recordamos que este programa estará a su disposición en la página de Radio Educación para que lo descarguen. Muchas gracias. Participamos en esta mesa de relieves en el reportaje y musicalización Rafael González, en la asistencia de producción Gabriela Pérez, en los controles técnicos de estudio y cabina Raúl Núñez, en la investigación y producción Josefina Mulato, y en la conducción y el guión se despide Eliud Hernández. Muchas gracias.
Relieves.